provincia del Carchi, o también conocida como la provincia de Ventimiglia. El origen de su nombre. Etimológicamente, la palabra Carchi proviene del idioma Chaine Caribe, que quiere decir al otro lado. La división política. La provincia del Carchi se encuentra dividida por 6 cantones. El cantón Tulcán, el cantón Huaca, el cantón Montúfar, el cantón Bolívar, el cantón Espejo y por último el cantón Mira. La provincia del Carchi nos brinda los recursos naturales. En los recursos naturales encontramos una de las reservas más importantes de la ciudad, como es la reserva ecológica. También nos brinda los recursos agrícolas, los recursos de industria. La fecha de creación de la provincia es el 19 de noviembre de 1880. Sus límites territoriales: al norte con Colombia, al sur con la provincia de Imbabura, al este con la provincia de Sucumbíos, al oeste con la provincia de Esmeraldas. Una de las características más importantes de la provincia del Carchi es que se puede encontrar una cultura del mismo nombre. Esta cultura aparece en el periodo precerámico con testimonios tangibles como el carbono vegetal, los fósiles vegetales y varias herramientas que hablan de la cultura de los pobladores que no conocieron la alfarería. Y las determinaciones etnohistóricas. En la provincia de Carchi se desarrolla la cultura pastos. Esta denominación abarcó pueblos no solo al norte del Ecuador, sino también al sur de Colombia. Su nombre. No se conoce el nombre con el cual fueron identificados los pobladores de su época. Solamente se sabe el nombre quichua utilizado por los incas que fueron designados para ellos. ¿Cuál fue su nombre? El nombre fue Quillancingas, que significa nariz de la luna. ¿Por qué los pastos recibieron este nombre? Territorio pasto. Tuvieron asentamientos pastos en la época prehispánica. Fue en la mesera interandina, comprendida entre los ríos Huaytará, Telles y Chota. Se ubicaron en los límites norte y sur de la provincia. Su población. En el año 1558 se obtuvieron los siguientes resultados: que el 53.78 pertenece a la población Pastos, el 31.92 pertenece a la población Quillancingas y el 14.9 pertenece a la población Abades. Una de las características más importantes de los Abades fue que fue uno de los pueblos más organizados de su época. Hablamos de las características más importantes de los Pastos. Entre ellas encontramos su vivienda. Lo característico de los pastos fueron sus casas redondas con murallas de tierra y con una sola entrada. También encontramos sus costumbres funerarias. Los pastos acostumbran a enterrar a los muertos en el interior de las casas. Encontramos su vestimenta. Su vestimenta más importante de los pastos fueron las fibras vegetales o de algodón. Las organizaciones políticas. Los pastos formaron grupos grandes en el cual debían existir el jefe o capitán, el cacique y el gobernador. ¿Cuáles fueron las funciones del capitán? El capitán, o también conocido como jefe, fue quien organizaba los trabajos que debía realizar el cacique. El cacique o curas eran los jefes de las tribus pequeñas, por lo tanto ellos eran dueños de las tierras. El gobernador organizaba el proceso de producción y dirigía rituales para la fertilidad de la tierra. Otra de las características más importantes de los pastos fue que comenzaron un desarrollo agrícola en el cual comenzaron a cultivar el maíz y como principal producto los tubérculos. Hablemos del periodo incaico. El periodo incásico, o también conocido el periodo de los incas, nos dice que en el territorio de los pastos existieron 2 asentamientos incas. Y en el primer asentamiento o la primera etapa se caracterizó por las campañas que los incas ofrecían. En estas campañas ofrecían actividades y también la exploración del lugar. En la segunda etapa, los incas comenzaron el intercambio económico. Conozcamos un poco sobre la época colonial. En la época colonial comienza con la llegada de los españoles. Ellos nos conquistaron a los pueblos de Pasto y principalmente se enfocaban en las personas
más importantes, en los líderes, en este caso en los caciques. Ellos eran las personas que tenían más información sobre los lugares, sobre sus casas y las tribus. Por eso a ellos se los torturaba hasta que pudieran decirnos otro tipo de información. En los arqueológicos encontramos una de las características más principales de estas culturas, que fue la aparición de la cerámica. Pero la cerámica sufre varios cambios. Encontramos 4 tipos de cerámica. El primera cerámica se llamaba la Pupiales naranja, que era una cerámica un poco compacta y no tenía decoración. En la segunda cerámica se llamaba Pupiales naranja. Esta cerámica fue más lisa y fue más trabajable. En la tercera cerámica con nombre Miraflores rojo pulido. Esta cerámica fue más porosa y nos ayudaba a tener más figuras en sus trabajos. La cuarta cerámica se llamaba Miraflores negra pulida. ¿Cuál fue la característica? Que tuvo una textura pasta y era más trabajable. Comenzaron a crear más decoraciones. Y una de las últimas cerámicas, de las más importantes, es del nombre negro crema. ¿Qué significa este color negro crema? En este periodo comenzaron allá a elaborar lo que son ollas con decoraciones que comenzaron a evolucionar con el tiempo. Bien, hemos conocido la historia de Carchi, la historia del pueblo Pastos, su población. Ahora hablaremos sobre la cultura de Carchi y sus fases. Según el señor Bastidas, en el año 1994, él nos presenta los primeros estudios de cerámica que fueron encontrados en la provincia de Carchi. ¿Cuáles son estos? Es la primera fase, Capulí, la fase El Ángel, la fase Cuasmal y la fase Tortuga. De estas fases, las más importantes fueron la fase Capulí, El Ángel y Cuasmal. La fase Tortuga no se pudo encontrar mayor información, por lo tanto no es tan representativa, tan estudiada. La fase Capulí o fase negativa del Carchi. Caracterizada por las compoteras, esta fase se inició 1000 años antes de Cristo y terminó en el siglo XVI. Los antecedentes de Capulí se encuentran en grupos que habitaron la zona durante periodos anteriores. Durante su desarrollo, esta cultura mantuvo relaciones con otros grupos de la sierra, la costa y la selva del Ecuador, como de Colombia, ya que entonces operaban un intenso intercambio entre territorios muy distantes. En el siglo XV, Capulí entró en contacto con los incas y en el siglo XVI con los conquistadores españoles. Su economía estaba basada en la agricultura del maíz, pero era completamente con la caza de venados y aves. Algunos huesos de cuyes encontrados en sitios arqueológicos hacen pensar que este roedor doméstico formaba parte de su dieta. El intercambio en esta época jugaba un papel importante para la obtención de recursos y bienes de territorios alejados, tanto de la costa como la selva. En estas interrelaciones económicas, el tráfico de la coca administrado por los señores Capulí generó una importante fuente de riquezas para la economía de este pueblo. El arte. Capulí se conoce perfectamente por su cerámica, ya que si bien luce relativamente sencilla, muestra complejas decoraciones tanto en figuras como en las vasijas. Estas últimas son decoradas con pintura negativa. Sobre el negro lo colocaban en rojo, en la cual se realizaban motivos geométricos que se repiten, principalmente el rombo y el triángulo, además de incisos y modelados. Sus principales formas son escudillas con pedestal, escudillas con forma antropoformas integradas a la base, vasijas antropoformas, figuras antropoformas sentadas en taburetes modeladas sobre bases planas. Las figuras son naturalistas y dan una idea de tipo de atuendo, peinado, tocado y pintura facial empleada por los capulís. También incluyen representaciones de animales frecuentes
frecuentemente con atributos antropomorfos. Destacan las máscaras de barro por el detalle de fracción y sutileza de ciertas actitudes en muchas de las figuras conocidas como coqueros. Ha quedado plasmada la costumbre de mascar este estimulante vegetal, acción que se representa por una mejilla hinchada por el bolo de la coca en la boca. En metal hicieron narigueras, que son pezoneras e instrumentos musicales, muchas veces decorados con figuras geométricas o zoomórfonas, tales como monos y felinos. La organización social. No se sabe mucho sobre la organización social de estas poblaciones. Algunas diferencias en los tipos de entierro y en las ofrendas indicarían que se trataba de una sociedad diferenciada de acuerdo al rango de los individuos. El desarrollo alcanzado por ciertas artesanías surge la existencia de especialistas dedicados. En fase ángel o Tucahuán del Carchi. La fase del ángel se extiende alrededor de 500 años. El ángel en la época prehispánica fue un territorio extensamente poblado por culturas prehispánicas de la fase Capulí, Piartal y Tusa, rica zona de manifestaciones etnohistóricas. La cerámica del ángel, su característica, las hojijuelas o vasijas pintadas en negro, en su parte externa e interna de un color gris oscuro. Fase causal o positivo de Carchi. Los datos recolectados manifiestan una influencia inca. Según estudios, fueron los hombres de Tusa quienes resistieron a la interrupción incaica. La forma más común es la Garra Alta, asentamiento de bohíos que contienen tumbas. Causmal. Se origina en grupos que habitaron en la zona durante periodos anteriores. A través de su desarrollo, esta cultura mantuvo relaciones con otros grupos de la costa y de la selva, de los actuales territorios de Ecuador y Colombia, incluso de Costa Rica y Panamá, ya que entonces operaba un intenso intercambio de larga distancia. En la cerámica, el contacto con los incas hacia 1500 después de Cristo quedó reflejado en diseños como la estrella de 8 puntas, así como una pieza incaica encontradas en algunas de las tumbas locales. Ambiente y localización. Causmal se distribuyó por Pasto y Carchi, en el área actualmente comprendida entre el sur de Colombia y del Ecuador. Esta es una región montañosa con elevaciones de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, clima templado y abundante lluvia en temporada húmeda, con numerosos ríos que descienden de los principales nevados. En la economía de Causmal se basaba en la agricultura del maíz, para lo cual desarrollaron terrazas de cultivo. Complementaban esta dieta con recolecciones de especies vegetales y la caza de venados y roedores. El intercambio a larga distancia jugaba también un rol fundamental en la obtención de recursos exóticos. El arte. La cultura causmal es reconocida principalmente por la compleja decoración de su cerámica, que desarrolló uno de los más sofisticados sistemas de diseño gráfico mediante el uso de pocos colores, principalmente rojo y negro, sobre el crema. Plasmaron elementos geométricos ya usados por otros grupos de la zona, pero con patrones nuevos. También dibujaron aves, animales y hombres con formas muy estilizadas que incluso a veces solo se repiten por algunas de sus partes. Esta decoración se expresa en las formas de cerámica no muy complejas, principalmente escudillas con base anular o con poteras. Como última fase tenemos tortuga. Esta se caracterizaba por la presencia de elementos foráneos como las tortugas y los batracios que se encuentran modelados en la cerámica. De esta fase no tenemos mucha información, ya que no han sido grupos contactados